Los que le llamábamos Adolfo. Este es el libro, lo pueden ver, y nada mejor que su autor para que nos hable de él, Luis Herrero. Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo es este libro? ¿Qué nos cuentas? Pues es un libro que no nació desde luego al calor de ninguna polémica y que no tenía ninguna intencionalidad, digamos, polémica, y es una crónica subjetiva de una relación que yo he mantenido durante muchos años con Adolfo Suárez, y por lo tanto es un libro escrito con mucho cariño, con muchísima admiración, en primera persona, tratando de, en fin, compartir una serie de experiencias vividas con él. La última polémica relativa a Don Herrero es que, siendo eurodiputado, él hace un libro titulado Los que le llamábamos Adolfo, donde viene a decir, pues es que, claro, don Luis Herrero es hijo de un exministro franquista llamado don Fernando Herrero Tejedor, un ministro franquista que era muy aperturista y que es el mentor político del señor Adolfo Suárez. Seguramente Herrero Tejedor quería hacer la transición, pero murió en un accidente de coche y pues desapareció mucho antes, estoy hablando del año 74 o así, o sea, antes que Franco yo creo que murió, con lo cual le tocó al señor Suárez. Pero desde ese momento Suárez era muy amigo de el huérfano, por aquello de su padre me ayudó, y supuestamente se llevaban muy bien y hablaban y tal. En el año 2007 el señor Suárez tiene Alzheimer. En ese momento don Luis Herrero saca el libro Los que llamábamos Adolfo. Y en ese libro, el señor Suárez pone a caldo al rey, según Luis Herrero. Y me decía Suárez, el rey es una persona que te utiliza y luego te deja tirado y tal. Lo cual es un tanto polémico, ¿no? De decir, ahora ya no puede contestar. Porque el padre no está vivo, o sea, lo que dijera mi padre, o sea, lo que dijera Fernando Herrero Tejedor del rey no lo podemos saber porque está muerto, y don Adolfo Suárez no está muerto, pero como si lo estuviera. Y de hecho el hijo de don Adolfo Suárez hace un comunicado brutal diciendo: lo que ha hecho el señor Luis Herrero es una canallada, yo afirmo que mi padre nunca dijo una sola palabra contra el rey porque siempre estuvo agradecido porque nombró presidente y tal, y además afirmo que mi padre nunca se fió del todo del señor Luis Herrero. No esperaba lo que hoy se nos ofrece bajo el presuntuoso título de Los que le llamábamos Adolfo. Suele ocurrir que los que más alardean de una determinada cercanía son los más distantes. Muchos de los datos que vierte en el libro son absolutamente falsos y forman parte de leyendas urbanas. Nunca he oído semejantes palabras a mi padre. El gran amigo de mi padre fue don Fernando Herrero Tejedor, no su hijo Luis. Mi padre siempre mantuvo hacia él una especial desconfianza por diversas razones, entre ellas el convencimiento de que todo lo que le dijera lo iba a utilizar de forma interesada. Esto era conocido en el círculo íntimo de mi padre. El periodista monárquico don Alfonso Usía también criticó la actitud del señor Herrero desde un artículo en el periódico La Razón. Y don Iñaki Gabilondo, que en ese momento está ya en 4, dedica un editorial entero a este asunto. Es con lo que abría el telediario y decidió que ese tema le parecía que era como para abrir ese día. Luis Herrero, que pasó de periodista naturalmente independiente a eurodiputado del Partido Popular, presenta un libro en el que revela cosas que de mozalbete dice haber oído a Adolfo Suárez y que comprometen al rey. Estas cosas las oyó Luis Herrero en su casa porque el rey era muy amigo de su padre, Herrero Tejedor. El hijo de Adolfo Suárez se ha indignado con Luis Herrero por utilizar a su padre, que no está en condiciones de defenderse, y para utilizarlo como estilete contra el rey y sobre todo como instrumento promocional de un libro. Si Adolfo Suárez y Herrero Tejedor estuvieran en condiciones de hacerlo, sin duda correrían al eurodiputado. Suárez es seguro que se encendería de ira y Herrero Tejedor se moriría de vergüenza. Pero esta historia adquiere una dimensión mayor porque coincide con el serial de quemas de imágenes y símbolos monárquicos que nos está siendo servido desde Cataluña. Como tantas otras veces, los extremos se tocan, pues no parecen buenos procedimientos ni la tea ni la vileza. Esta deslealtad, por mucha solera que tenga en España lo de despellejar a los vivos con el cuchillo de los muertos o de los que no pueden utilizar. En ese tiempo he de decir que saca este libro de Los que Adolfo, que dio muchísimo que hablar. De hecho me acuerdo los informativos de 4, entonces presentados por Iñaki Gabilondo, que abrió el telediario hablando el libro, y que se contó mucho también, Alfonso Usía, por
que enfadó mucho al hijo de Adolfo Suárez. No sé si tuvo ocasión de hablar con él después. Creo que usted comentó entonces que no escribía los libros para hacer amigos. No, vamos a ver, yo entiendo que yo ese libro lo escribí sobre una premisa que creo que la historia ha demostrado como razonable, discutible pero razonable. Y es que Adolfo Suárez está vivo biológicamente pero muerto intelectualmente. Y por lo tanto que ya no va a poder decir ni hacer nada que modifique las cuestiones o las cosas que Adolfo haya hecho en la vida política española. Entonces yo me enfrentaba a la figura de Adolfo desde el punto de vista intelectual como si Adolfo estuviera muerto. Y por lo tanto no lo hubiera escrito en vida mientras él hubiera podido escribir o dar su versión, pero evidentemente ya no la puede dar, ya no la podía dar en el momento en el que ese libro se publicó. Y entonces hice un ejercicio absolutamente honrado de buscar mis recuerdos de mi vida con él, que fueron muchos, y de contarlas en un libro. De hecho, este libro, aparte de biografía de Adolfo Suárez, es un poco biografía de Luis Herrero. Pues sí, un poco sí, porque efectivamente yo lo único que cuento es mi vida con él, ¿no? Y en los momentos intrascendentes y en los momentos más trascendentes. Claro, esto puede chocar porque ahora don Federico Jiménez Santos está siendo muy respetuoso con la jefatura del Estado. No era así en ese momento. En ese momento don Federico Jiménez Santos está diciendo que el rey Juan Carlos abdique, no por nada de ningún escándalo de no es que no han salido todavía, porque no critica a Zapatero. Entonces lo que está diciendo Iñaki Gabilondo es, justo cuando tenemos a los de Esquerra Republicana quemando imágenes del rey y a don Federico Jiménez Santos diciendo que el rey debe abdicar por no enfrentarse a Zapatero, saca a don Luis Herrero este libro y es eurodiputado del PP. Evidentemente lo ha dejado usted muy claro, se ve lo que pretende, lo que intenta, pero no todo vale, ¿eh? Es una falta de sensibilidad brutal y te diría que es una gran torpeza, pero es que como creo que está hecho exprofeso... ¿El qué dice lo de Luis Herrero? Pues, sí. Esto no es una cosa que él hizo el libro como cuando muere alguien. Muere alguien y yo hago el libro, entonces para mí, tiene Alzheimer, pues como si hubiera muerto, pues hago el libro de homenaje a quien acaba de morir, aunque no acaba de morir, es que tiene Alzheimer. Pues una falta de sensibilidad muy grande pensar que alguien con Alzheimer acaba de morir. Estando todavía ahí, estando todavía presente, pero digo, y recién muerto hubiera sido también lamentable. O sea que ya digo, ojalá fuera porque Luis Herrero tiene pocas luces, pero como no lo considero así, yo tampoco. Pues creo que es el más astuto de todos los que está allí, porque es menos visceral que el señor Los Santos o el señor Antonio Herrero. O sea, mientras que García, Antonio Herrero, Jiménez Los Santos son como muy... Este era el único de ese grupo que era más calmadito, ¿verdad? Sí, pero como digo, creo que está ese interés detrás de todo esto y de incendiar un poco en un momento, como dice Gabilondo, pues eso, en el que estamos con muchos temas con el rey y también la figura del rey ahora mismo pues no se la considera suficientemente crítica como debería serlo con este gobierno, el gobierno de Zapatero. Y por terminar, ¿qué opinas de la editorial de Iñaki Gabilondo, del Grupo Prisa? Bueno, le viene bien. Evidentemente le viene bien. Está muy fuera de lugar ese inicio de el periodista, por supuesto, independiente, ahora luego dedicado a la política. Es que le hice con toda la intencionalidad. Claro, pero... Yo que puedo compartir gran parte de la crítica que hace el señor Gabilondo, hay una parte que me ha dolido un poco, que dice, si estuvieran en capacidad de responder Herrero Tejedor y don Adolfo Suárez, le correrían a borracho. Dice, Adolfo Suárez se encendería de ira, seguramente con verdad. Dice, y Herrero Tejedor se moriría de vergüenza. Cuidado, ¿está diciendo, tu padre se avergonzaría de ti? ¿Puedes atreverte a hacer esa afirmación? Claro. Es que está haciendo una cosa que también es muy desagradable y es suponer lo que una persona, como digo, que está muerto y otro que tiene Alzheimer, ¿cómo reaccionarían ante una actitud tuya? Evidentemente no es lo mismo que ha hecho Luis Herrero, pero no le anda lejos en ese sentido. Te estás acercando a lo que estás criticando. Claro, a mí tanto eso, como te digo, como la pullita de Independiente, que creo que está fuera de lugar porque al final creo que no hay ningún periodista, bueno, algunos ya se quitan la careta, pero que no presuma de independiente y al final pues se ve que cada uno tira para su lado. Pero con este final además dices, estás efectivamente cuidado que por hacer todo un poco más efectista puedes caer en lo que estás criticando.
Me imagino que lo que más pudo molestar, y aquí estoy haciendo ejercicio de especulación, al hijo de Suárez o al señor Usía es la referencia al rey, ¿no? Que parece un Suárez muy crítico con el rey en determinados momentos. Bueno, pues muy bien, me parece fenomenal. O sea, quiero decir, te digo lo mismo que a García. Cuando uno escribe una cosa o cuando uno da un testimonio, a lo único a lo que tiene que ser fiel es a la verdad de ese testimonio. Es decir, y luego la gente tiene toda la libertad del mundo para interpretarlo de una manera, para recibirlo de una manera, para cabrearse de 1 a 10, 10, 8, 7, 5, para alabarlo, para criticarlo. O sea, eso forma parte del juego. Uno escribe un libro y se somete al juicio público de los que leen el libro, o de los que compran el libro, de los que fotocopian el libro, o de los que hablan del libro sin haberlo leído, que generalmente suelen ser mayoría.